Explorando el universo. Ciencia en la frecuencia de hoy. Son las 2:35 de la tarde, amigas y amigos, y es un gusto darle la bienvenida al profesor Alejandro del Mar, coordinador académico y de gestión de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello y también miembro del comité organizador del Sexto Congreso de Innovación Educativa de la UCAP. Bienvenido, gracias por acompañarnos, profe. Hola, muy buenas tardes, gracias David, gracias por la compañía de ustedes también y el acompañamiento con estas actividades en pro de la educación en Venezuela. Gracias, excelente. Vamos a hablar sobre el Congreso de Innovación Educativa y cuando hablamos de innovación educativa necesariamente nos referimos a inteligencia artificial, a educación a distancia, robótica o hay otros elementos involucrados, profe. Sí, mira, nosotros cuando hablamos de innovación educativa nos estamos refiriendo a un amplio campo de acción didáctica, ¿no? No solamente en el aula, sino antes del aula, en la planificación y la gestión. Normalmente cuando utilizamos la palabra innovación la solemos asociar a tecnología, pero en el ámbito educativo no solamente se involucran las tecnologías, sino las formas de hacer las actividades que puedan producir aprendizajes con mayor efectividad o con mejor flujo de lo que se hacía antes. Entonces, en ese campo hay innovación, lo que llamamos innovación educativa, bien con tecnologías o bien sin tecnologías. Ajá, ahora, cuando hablamos de innovación es porque hay cosas que hay que cambiar dentro del proceso de aprendizaje en el aula. Correcto. ¿Qué cosas hay que cambiar? Es decir, ¿qué moldes hay que romper, por decirlo de alguna manera? Oye, buenísimo. Mira, los primeros moldes que tenemos que romper es creer que, por ejemplo, yo como maestro o profesor, o que mis hijos como estudiantes deben aprender, o yo debo enseñar como yo fui enseñado o como yo aprendí. Porque los tiempos han cambiado. No solamente los tiempos, sino que también las estrategias. Entonces, una de las primeras maneras que estamos llamados a innovar es en cómo trabajamos la construcción de los conocimientos, sobre todo de las ciencias, por ejemplo, donde se aprende haciendo. Entonces, hay que dar la oportunidad de la experimentación, del ensayo. El ensayo no visto como posibilidades de error, sino como posibilidades de aprender. Y sobre todo, en este campo, digamos, ahorita en el 2025, uno de los retos que hay que decirlo pues con toda claridad que tenemos en el ámbito de la docencia es cómo vamos, más que actualizando, incorporando de manera adecuada las tecnologías también. Digo también para no olvidarnos de estos cambios que son más cambios de estrategias, de metodología, ¿no? Porque el cambio no está únicamente en incorporar tecnologías, sino en el quehacer didáctico. ¿Cómo debe cambiar el quehacer didáctico? Porque vemos, por ejemplo, le pongo un ejemplo para tratar de quizá de ilustrarlo mejor, profe. Bueno, vemos los niñitos, las niñitas pegaditos del teléfono, lamentablemente, y luego llegan al salón y dicen que fastidio. Sí. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es tratar de involucrar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Es decir, en este proceso de aprendizaje, la primera brecha que tenemos que romper es que el maestro es el que sabe y el alumno no sabe. No, vamos a construir unos conocimientos. Por supuesto, el maestro, el educador, debe tener un manejo conceptual amplio de lo que va a trabajar, pero debe dar la oportunidad de construir y debe implicar a los muchachos, a los jóvenes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a empezar a trabajar desde la práctica y en esa práctica vamos construyendo la teoría y no tanto al revés, que vemos teoría y después práctica. No, podemos crear, por ejemplo, triángulos con nuestras manos, a través de origami. Y trabajando en esa metodología, voy luego construyendo junto con el niño la teoría de los triángulos, ¿sí? Entonces no es de la teoría a la práctica, sino que la práctica va entretejida con la teoría, no separada.
Ok, verlo, tener esa visión, no pensar que primero echo el cuento en el pizarrón y luego vamos al ejemplo, sino como un Exacto. proceso de complementación, si lo vemos así. Sí, sí, que va fluyendo, sí, de un ir y venir entre lo que voy construyendo como concepto y lo que voy aplicando o lo que voy demostrando en el hacer. O sea, hay que darle más oportunidades a los estudiantes de hacer, de construir, más que de estar receptivos, de estar escuchando y ya. Profesor, conversamos con el profesor Alejandro del Mar y cómo incorporamos, por ejemplo, el mismo teléfono, que a veces es como un competidor grande cuando hablamos de los procesos de aprendizaje. ¿Se puede incorporar para el proceso o hay que apartarlo? Se puede incorporar, se puede incorporar con cierto control, regularización. Vamos a dar un ejemplo puntual. ¿Cómo no? Lo voy a trabajar en el ámbito de estudiantes de educación media general, ¿no? Para que sea más fácil para mí este ejemplo, ¿no? Entonces, allí estamos trabajando sobre experimentando sobre los campos magnéticos y estamos trabajando con dos imanes y unas limaduras de hierro. Entonces estamos viendo cómo se dibuja o cómo se puede ver este campo magnético que realmente es invisible, pero lo podemos ver utilizando unos imanes y unas limaduras de hierro. Con cuidado, porque las limaduras de hierro, bueno, no puedo llevármela al ojo, etcétera. Claro. Entonces allí aparece digamos, o yo como profesor induzco una pregunta. Bueno, pero ¿y todo esto desde cuándo nace? ¿Cómo comienza? Por ahí me dijeron que fue un francés que se llamaba Charles Augusto Coulomb. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Vamos a buscar en este caso. Entonces, por hacerlo más directo, bueno, vamos a preguntarle, por ejemplo, a una inteligencia artificial. Okay. Pero vamos a ver de qué manera le preguntamos. Nosotros estamos experimentando esto, ¿cierto? ¿No? Fíjense cómo el imán parece que tiene dos polos. Bueno, no vemos que tiene dos polos, porque son dos polos, son como dos lados que uno se atrae y el otro se rechaza. Bueno, vamos a consultarle a una inteligencia artificial, oye, ¿cómo es ese proceso donde los imanes se atraen en sus polaridades, que son diferentes, y se rechazan en las polaridades que son iguales? ¿Y quién pudo haber construido esa teoría? ¿Cuándo comenzó esta conceptualización de esa teoría? De acuerdo. Y quiero saberlo porque en este momento yo soy un joven que tengo edad escolar de 12, 13 años. Estoy comenzando mi educación media. Entonces, ¿puedes ayudarme a comprender mejor este fenómeno? ¿Desde cuándo ocurrió? Uh-huh. Entonces, claro, todo lo que te he indicado es distinto a meter en Google. Sí, claro. Y los imanes. ¿Sí? Claro, que es una cosa como en automático, ya masticada, ¿no? Aquí se trata es de usar la tecnología para potenciar ese proceso. Sí, y cómo tú, antes de usarlas, tienes que pensar qué es lo que estoy buscando yo, para qué, cómo y quién soy yo, o sea, qué nivel tengo yo para que la respuesta que reciba también yo la pueda manejar y que sea acorde a lo que necesito. ¿Ves? Si, por ejemplo, yo quisiera, si fuera una maestra y quisiera explicarle el campo magnético a los niños, yo tengo que orientar, bueno, mira, necesito una explicación o un ejemplo de cómo mostrar de manera segura y fácil a un niño de 7 años el campo magnético. Y entonces, bueno, en este caso, este motor de inteligencia artificial me puede orientar dándome algunas sugerencias, pero no va a ser mi trabajo. Claro, que es uno de los temores, ¿no? Evidentemente. Exactamente. La sustitución prácticamente del maestro por... Ahora, hay algo que vemos, conversamos con el profesor Alejandro del Mar, profe, y es que se recurre a la inteligencia artificial prácticamente para que piense por nosotros, para que haga los trabajos, para que plantee una hipótesis, para que haga una búsqueda bibliográfica. ¿Cuáles son los límites? Porque lo vemos hasta en posgrado. Sí, sí, ciertamente ese es un mal uso.
2:45 de la tarde, perdimos la comunicación con el profesor Alejandro del Mar. Vamos a intentar restablecerla lo más pronto posible para poder retomar este punto que conversábamos, el del uso de la inteligencia artificial. Les recordamos que estamos conversando con el profesor Alejandro del Mar a propósito de este sexto Congreso de Innovación Educativa que se va a llevar a cabo mañana, jueves 26 de junio, en la Universidad Católica Andrés Bello, y que además vamos a precisar esto también, las puertas abiertas para los docentes. Profe, adelante. Nos hablaba sobre inteligencia artificial, los límites, lo que se puede y lo que se debe y lo que no. De poder se puede hacer mucho. Sí, de poder muchas cosas y de no poder muchísimas más. Yo creo que hay que poner límites desde el horizonte de comprensión y de acción de la inteligencia artificial, pero lamentablemente eso se escapa de nuestras manos, o sea, es una realidad. Pero sí podemos nosotros conscientemente darle un uso adecuado. Uno de los mayores usos que estamos tratando de promover es que no nos limitemos nosotros mismos a la hora de preguntar a la inteligencia artificial. Entonces, cuando consultamos o cuando usamos inteligencia artificial, no usarla simplemente como un repositorio de preguntas y respuestas, claro, sino que yo pueda construir. Por ejemplo, hay una cosa rapidita que se puede hacer con inteligencia artificial. Si yo quiero, por lo menos, yo comienzo a construir una línea de tiempos de los semáforos. ¿Cuándo se inventaron los semáforos? Entonces, bueno, eso fue de 1880 y algo, o sea, bastante tiempo. Y los semáforos siempre fueron como son ahorita, con 3 luces, con 2 luces. ¿Por qué se hizo el semáforo? ¿Qué más tenía? Y entonces uno comienza a indagar esa lectura. No puede llevarse mucho tiempo revisando internet, revisando lectura. Entonces, cuando uno va planteándose esas dudas, uno puede compartir esas dudas a manera de lo que llaman prompt, que sería como la entrada que uno coloca en un motor de inteligencia artificial. Entonces indicar, bueno, ¿desde qué momento y cuándo se incorporó la luz amarilla a un semáforo? ¿Siempre existió la luz amarilla en un semáforo? Puedes ayudarme a construir como elementos que me permiten identificar cuándo comenzó esa incorporación de la luz amarilla en un semáforo y dónde ocurrió. ¿Alguien la inventó? Entonces, estoy planteándome yo primero esas dudas para luego trabajarlo. Esas respuestas que me puede dar la inteligencia artificial a lo mejor son 2 minutos que me puede dar la información que pueda ser adecuada como no pueda ser adecuada. Si yo la busco por mis propios medios, en internet o en lectura, pudiera invertir a lo mejor 2-3 horas. claro. No lo sé. Entonces la gran pregunta es, bueno, yo estoy invirtiendo 5 minutos y me estoy ahorrando un tiempo. Ok, pero ¿qué estoy ganando con esa inversión de 5 minutos? Porque si no estoy ganando lo que puedo ganar con una inversión de 1 hora de lectura, pues no me está sirviendo esa inteligencia artificial. Entonces yo tengo que construir previamente como mi mapa de lo que yo estoy elaborando en mi tesis de grado, si es un doctorado, en un ensayo, en algunas ideas. Por ejemplo, si se me ocurrió inventar una bicicleta de 5 ruedas, entonces, oye, una bicicleta de 5 ruedas. Bueno, yo puedo preguntarme, oye, ¿existiría una bicicleta de 5 ruedas? ¿Cómo puede funcionar una bicicleta de 5 ruedas? Y puede interactuar con una inteligencia artificial con esos elementos. Claro, es un uso completamente distinto del que hemos observado, profe. Es más una herramienta de apoyo que lo que a veces lamentablemente lo que vemos es que bueno que la inteligencia piense por mí y haga todo por mí, ¿no? Exacto. Entonces fíjate cómo de ahí, Vanessa, disculpa, estamos como nosotros primero, y ese es el fomento que queremos. Bueno, construye tú tus ideas, que la inteligencia te va a ayudar, va a ser una herramienta para acelerar tu proceso, pero no para hacer tu proceso. ¿Ves? Claro. Sí, lo entendemos perfectamente. Estamos conversando con el profesor Alejandro del Mar a propósito de este Congreso de Innovación Educativa UCAP. Profe, no lo dijimos al comienzo, el Congreso es mañana. ¿A partir de qué hora? ¿Abierto a quiénes? Sí, mira, el Congreso es totalmente abierto al público, es a partir de las 8 de la mañana en la Universidad Católica Andrés Bello, en los auditorios del Centro Cultural. Está enfocado principalmente a maestros, docentes, profesores
de todo el sistema educativo nacional, de todos los niveles, y vamos a contar con cualquiera que pueda estar ahorita, concha, le habrá chance para inscribirme. Bueno, tenemos en lista 220 personas y la auditorio es de 190. Ay, Estamos Dios mío. nosotros así como que asustados, porque si vienen todos los tenemos ahí de pie, pero bueno, quien esté escuchando y quiera participar puede buscar en Google, simplemente escribe Sexto Congreso de Innovación Educativa o Congreso de Innovación Educativa, UCAP, y allí le va a aparecer el enlace, ¿sí? Para que pueda registrarse. Si no puede registrarse, le va a decir un correo donde puede escribir. Y si no se viene, porque bueno, así como están los 220, puede ser que alguno por cualquier razón no pueda llegar a tiempo y bueno, queda algún espacio por allí. Siempre suele ocurrir, ¿no? Y bueno, es una experiencia que tenemos en lo que llamamos estaciones de innovación, que son actividades prácticas donde queremos, a través de experiencias hechas por maestros, por profesores de diferentes instituciones, no solamente de aquí de la universidad, y que han trabajado con sus estudiantes en el aula, ellos las están trayendo y las están compartiendo durante una hora con los docentes que elijan esa estación de innovación. Entonces, por ejemplo, tenemos una cómo trabajar las matemáticas con caramelos. Ujú. Hay otra sobre el uso de la inteligencia ¿Y artificial. cómo son las matemáticas con caramelo? Bueno, esta es una sorpresa. No, esta la tiene la profesora Diana Hernández, tiene una amplia experiencia en los proyectos de ciencias en la escuela. Y bueno, yo todavía no sé muy bien porque no lo he hecho, pero desde la descripción que nos dio cuando presentó la propuesta, mira, aprobada, esta va. Y bien interesante, porque es como desde ese contexto del día al día, entre valores también del compartir, del recibir y del dar, voy aprendiendo a sumar, a restar, multiplicar y dividir. ¿Ves? Entonces, y todo está allí, bueno, en un contexto de unos caramelos que además tienen unas formas geométricas. Claro. Entonces, unos son redondos, otros son cuadraditos, otros son ovalados, otros son casi que con rectángulos, otros son mixtos, que tienen bordes redondeados, no los tienen perfectamente con ángulos de 90 grados. Esos detallitos es lo que nos va a trabajar la profesora, por lo menos en esa estación. Hay dos o tres estaciones relacionadas con inteligencia artificial, de diferentes ámbitos en el entorno educativo, y hay otras más también asociadas con experiencias de robótica en el aula, con diferentes kits, diferentes marcas, diferentes modelos, ¿no? Y diferentes, desde los más chiquitos hasta bachillerato también. Entonces está allí, es una experiencia de verdad bastante enriquecedora, y como les indiqué, eso está en la página web. Además, el que no pueda venir, estas ¿Qué estaciones opciones de tiene innovación, el que no pueda estar allí? ¿qué opciones tiene? Sí, puede registrarse en línea y puede por lo menos ver las partes hay dos bloques de ponencias, uno en la mañana y uno en la tarde. Esas ponencias van a estar en el canal YouTube de Educación UCAP. Educación UCAP, así, en el canal YouTube. Eso va a estar de libre acceso allí. Y además, en las estaciones de innovación, que bueno, ahí sí no podemos darle cobertura en vivo porque son 18 estaciones las que van a estar en simultáneo, entre 15 y 20 docentes por cada estación. Maravilloso, qué buena experiencia, profe. Pero con esas estaciones, el que no pueda, en nuestra página educacion.ucap.edu.be, allí puede ubicar la parte de conexión profesional, puede encontrar el Congreso de Innovación Educativa y allí va a encontrar el enlace a cada una de las 16 estaciones, de las 18 de este año y las 13 del año pasado. Y en ese enlace hay una breve descripción de en qué consiste esa estación y unos materiales de libre acceso para poder por lo menos vivir esta experiencia, aunque no la hayas vivido en presencial, tener como una idea de qué se trabajó en esa estación, porque hay unos recursos adicionales que se les pidió a cada profesor que colocara allí, y esos documentos son de acceso público. De acuerdo. Están allí desde el año pasado. Este es el segundo año que hacemos esta
experiencias de estaciones de innovación. Profe, lo que allí se discuta, lo que se acuerde, ¿va a quedar, le preguntamos ya para finalizar la conversación, ¿va a quedar algún registro de eso? ¿Qué se han planteado? Bueno, sí, efectivamente va a ser va a estar en vivo y directo en YouTube, ahí queda registrado, digamos, formal, y va a ser, estamos canalizando para que podamos hacer un breve resumen de las ideas principales y publicarlo en la revista de educación que debe salir, ya la de este año salió, debe salir a principios del año que viene, la revista de educación UCAP. A principios del año que viene ya estaría allí. ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes quienes quieran ampliar la información? Es decir, todo para mantener el vínculo con ustedes también, incluso más allá del Congreso. Sí, nuestro correo educacionccs@ucap.edu.be, y en nuestras redes sociales tenemos el Instagram Educación UCAP. Educación UCAP, vía Instagram. Excelente. Profe, muchísimas gracias. De nada, gracias a ti, Vanessa, por todo el apoyo. Muchas felicidades a ti, toda tu audiencia y bueno, toda la familia también. Para usted, profe, muchísimas gracias. 2:56 de la tarde, despedimos esta conversación con el profesor Alejandro del Mar, coordinador académico y de gestión de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, también integrante del comité organizador del 6º Congreso de Innovación Educativa de la Universidad Católica Andrés Bello, pues con todo lo que esto involucra, no solamente la tecnología, es cómo se incorpora la tecnología también para esa experiencia en el aula. Igualmente, qué otras cosas se pueden hacer para que sea atractivo el hecho de estar en clase, bueno, en esta competencia a veces tan desigual entre las maestras, los maestros, el teléfono, el televisor, es decir, hay un conjunto de factores que podrían verse como elementos de distracción, cómo incorporarlos, cómo sumarlos, ya escuchábamos algunos ejemplos. Vamos a tratar de tener